todo el mundo, escuche por www.am1650antares.com LRI 227 Radio Antares, la emisora de la familia. Vidalita gaucha, Vidalita, cántame unos versos. Y ahora, que no te la cuenten más. Un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista. Por el periodista Juan Carlos González Costa. Días martes de 16 a 17. Por Antares, la emisora de la familia. Hola, buenas tardes. Espero que estén todos bien, quienes nos están escuchando. Esto es Que no te la cuenten más, un programa de Radio Antares, AM 1650, la emisora de la familia. Y para que no te la cuenten más, aquellos que soñamos con que nuestro país vuelva a su senda de progreso, y al bienestar de nuestra gente, aunque hoy la verdad que me encuentra medio abatido esto, ¿no? Porque después de ver hoy por televisión cómo en la puerta de un colegio más de 30 madres se agarraron a trompadas para dirimir un problema por un chico que había sido producto de bullying, como le dicen ahora, al abuso de sus compañeros que lo golpearon, lo persiguen dentro del mismo colegio. Vemos en qué se ha convertido la sociedad argentina en una sociedad altamente violenta, donde no hay respeto por nada ni por nadie. Y esto en verdad me pone mal, porque esta no es la sociedad que tenía la República Argentina. Evidentemente, después de tantos años, desde 1983, que la Argentina está bajo una agresión cultural que nos ha desarraigado, nos ha sacado de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad histórica. Nos ha llevado a esto, una sociedad altamente violenta. La violencia se ve en la política también, en la verborragia, en el producir una grieta cada vez más grande en la sociedad, entre pobres y ricos, una grieta que se ve todos los días en la calle, se ve todos los días en la política, se ve en las decisiones que toma el Estado, y que realmente entristece. Entre todo esto, quienes todavía soñamos con una patria grande, con una patria con empleo, con una patria que vuelva a aquellos carriles que tuvo la República Argentina entre 1946, 1955, 1974, 1976. Me acompaña hoy aquí en el estudio mi amigo Leopoldo Marcus, un hombre de la Izquierda Nacional. ¿Cómo estás, Leopoldo? Muy bien, y quiero agradecerte la invitación de Radio Antares, la tuya, la del compañero Chindemi, y de todos los oyentes que deben escuchar esta audición. Vamos a hablar de un tema muy importante, porque si alguna vez la Argentina sueña con dejar este estado de depresión y este estado de improductivo, este estado amorfo de este proyecto soja dependiente, debemos comenzar a pensar el desarrollo, y para pensar el desarrollo debemos pensar en el ferrocarril. Sin ferrocarril no hay desarrollo. Imposible, por el costo de los fletes. Hoy una persona que trae fruta desde el norte de Corrientes o del norte
de Entre Ríos, paga entre 6 y 10 mil pesos de peaje para llegar al mercado central. Cosa que hace, eso después se ve en el precio que paga por la fruta la gente en la frutería, más los costos elevadísimos que tiene el poder descargar la fruta en el mercado central y venderla, hace que nuestra gente cada vez pueda comer menos y con menos calidad. Entonces, para volver a soñar una Argentina distinta hay que volver a pensar en el ferrocarril que ha sido destruido, desgajado por todos estos gobiernos que hemos tenido en los últimos años, aunque la cosa viene un poco más atrás, comenzó allá con la presidencia de Frondizi, el desmantelamiento de los ferrocarriles, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, todos los gobiernos han aportado su gran grano de arenas para ir destruyendo el ferrocarril argentino, que es un instrumento imprescindible para el desarrollo. Y aquí lo tenemos a Marcus, que ha estado viajando, ha andado por las provincias. Sí, hemos estado con Juan Carlos Sena, que es un viejo trabajador y dirigente ferroviario, que es el principal especialista de la Argentina en la materia, tiene más de 10 libros publicados, que por un problema de desencuentro no pudo estar esta tarde acá. El tema del ferrocarril tiene que ver con dos cuestiones básicas. Primero, la traza original a principios del siglo XX que impuso Gran Bretaña para sus intereses, con un centro radial en Buenos Aires, en Rosario, en Ingeniero White, cuyo objetivo era llevar los alimentos que produce la pampa húmeda, básicamente granos, carnes y lanas, hasta los puertos de salida, y entrar los bienes de capital y bienes de consumo que le interesaba a Gran Bretaña, además de otros que proveían otras fuentes, Estados Unidos, Alemania, Europa Occidental. Ese sistema, que fue impuesto a partir de 1880 y duró hasta 1930, establecía o era el resultado de una peculiar asociación entre la oligarquía ganadera de la provincia de Buenos Aires y la burguesía imperialista inglesa. Para los ingleses era un negocio y al mismo tiempo un instrumento de sumisión, como en la India. El ferrocarril fue siempre un instrumento de sumisión, pero no tiene por qué serlo. Puede ser el ferrocarril es un instrumento fenomenal para la liberación nacional. Yo diría que el ferrocarril, afirmando lo que vos decís, es un medio de desarrollo. Sin el ferrocarril no hay desarrollo, porque el medio de transporte más económico, más dúctil para el desarrollo de un país es el ferrocarril y las hidrovías. Claro. Dos cosas que paralelamente han ido destruyendo, porque las hidrovías también fueron fruto de la desidia de todos estos gobiernos, particularmente del 83 para acá, que las han ido desmantelando. Hoy hay una sola hidrovía argentina que funciona, y cuando han crecido enormemente, hasta los bolivianos tienen 2, 3 líneas de hidrovía. La principal flota fluvial del mundo es la flota paraguaya. La flota paraguaya. Sobre la base de la destrucción de la flota fluvial que tenía la Argentina. Exactamente. Vos dijiste al comienzo el tema de los costos, y estas cosas no son, tienen que ver con una visión absolutamente disparatada. En realidad, vos dijiste viene en el 83, no, viene del 76, del golpe imperialista, dividido en dos partes, la dictadura colonial y la democracia colonial. Bueno,
La política económica fue trazada por el proceso y seguida por Raúl Alfonsín, por Carlos está todavía en Menem, vigencia. hasta hoy. Está todavía en vigencia. Incluido el kirchnerato. Sí. Todos forman parte, como diría un escritor nacionalista, forman parte de una misma infamia. El tema que hay acá es este. El ferrocarril, hasta 1930, había sido un buen negocio para los ingleses, además de ser un instrumento de sumisión colonial. Pero a partir de aquel año, con la crisis de Wall Street de 1929, dejaron de invertir. Entró en picada. Pero además, y en forma simultánea, se dio un proceso de sustitución de importaciones que la República Argentina comenzó a sustituir los bienes que importaba, y eso produjo, digamos, una gran aglomeración de fábricas que daban empleo a nuestros comprovincianos, mal llamados cabecita negra, y que llenaron esas fábricas para producir bienes de fabricación y mano de obra argentina. Ese proceso lo cristalizó el peronismo del 46 al 55. En 1947, el general Perón y su administración nacionalizaron los ferrocarriles, bajo la inspiración de la gran obra de Raúl Scalabrini Ortiz, que escribió el gran patriota. El gran patriota, sí, que él escribió obras muy importantes sobre los ferrocarriles británicos en el Río de la Plata y toda su influencia en la política y en la política de Estado en particular. En ese momento, en 1947, la longitud aproximada de nuestros ferrocarriles era de 48.000 kilómetros. Pero junto con la nacionalización de los ferrocarriles, hubo otros elementos muy importantes dentro del capital accionario, como por ejemplo las acciones del diario El Mundo, que reflejaba el punto de interés británico en la urbe, y que de esa manera, junto con La Nación y Clarín, moldeaban el pensamiento de los grandes sectores de la Argentina. El Estado Nacional, a partir de aquella fecha, si bien es cierto, no modificó la traza y tampoco modificó el nombre de las terminales, colocando, creo que es un error del Perón y del peronismo, el nombre de Ferrocarril Sarmiento, Ferrocarril Urquiza, Ferrocarril Mitre. Sí, yo creo que eso fue producto de que Perón sabía que cambiarles el nombre era echar mal nafta al fuego, porque las reformas sociales implementadas por el peronismo y económicas ya habían encendido un gran fuego, había pisado los pies de muchos intereses. Y encima darle la oportunidad de que usaran el cambio de los nombres del ferrocarril, era darle una herramienta a los enemigos, y Perón no se animó a hacerlo. Sí, yo creo que... Como por ejemplo, yo escuchaba ayer a un imbécil que se dice dirigente del peronismo defender a Abel Helbar, ¿no? Cuando Helbar fue una imposición de la NUCE para el gobierno justicialista, fue una de las imposiciones de la NUCE. Y hay algo que muy poca gente sabe, que Perón antes de morir se le dijo a su mujer, que era la que le iba a reemplazar en el poder, le dijo, lo primero que tenés que hacer es deshacerte de Helbar. Bueno, es un punto de vista, ¿no? Nuestra idea no es exactamente así. Yo creo que Helbar fue el resultado de una política impulsada por el general Perón para formalizar la alianza entre la clase trabajadora y el capital nacional. Además de ello, de abrir otros mercados ligados fundamentalmente a la Unión Soviética. Y el Plan Austral
Plan Austral. El pacto social fue atacado por izquierda y por derecha. Por la izquierda cipaya, porque desfavorecía, según ellos, al gran capital. Y por la derecha, porque promovía, digamos, significativamente el mercado interno. Yo creo que no fue un error, pero en fin, podemos discutirlo. Lo fundamental de esta cuestión es que a partir del año 55, que creo que es la base de la actual política, como dice el presidente Macri, hay que terminar con 70 años de populismo. Y cuando él dice eso, aunque lo dice ambiguamente, lo que quiere decir hay que terminar con Perón y el peronismo. Claro, hay que volver al preperonismo. Claro, al 3 de junio de 1943. Eso lo dijo no nosotros, lo dijo el general Albano Arguindegui. Exactamente, Arguindegui. Ministro de Interior de la dictadura, que en un reportaje al diario La Nación señalaba que el objetivo del proceso de reorganización nacional era dar vuelta al reloj de la historia y volver al 3 de junio de 1943. Hay que decirle a la gente que nos escucha, que no sabe, que el 3 de junio de 1943 fue la revolución del GO. El día anterior. Fue la revolución, el 4 de junio. Fue la revolución que terminó con la ignominia del dominio británico en la República Argentina, la única revolución en la historia argentina nacionalista. Claro, y que dio origen al peronismo. No liberal. Y que dio origen al Perón. Que le permitió a Perón poder entrar en la escena política. Lo que quería decir así en esa corta frase Arguindegui, que el proceso de reorganización nacional era terminar con el ciclo histórico del peronismo, o sea, terminar con el Estado-Nación, con terminar con la presencia de la clase trabajadora en la política nacional, terminar con las Fuerzas Armadas, paradójicamente viniendo de un general liberal que impuso una dictadura sangrienta. Y eso se empezó a lograr con el programa de Martínez de Hoz del 2 de abril de 1977 para destruir y abrir la economía. Pero anteriormente a ello... Sustituir la producción nacional por lo importado. Exactamente. Y además, destruir las empresas del Estado, abrir los mercados, etcétera. Pero la destrucción del ferrocarril en particular comenzó con la revolución llamada Libertadora y continuada en la época de Arturo Frondizi. Arturo Frondizi pacta con Perón y traiciona ese pacto, entrega la CGT a los trabajadores, pero todo lo demás lo viola y comienza la apertura de la explotación del petróleo al capital imperialista y el desarrollo de la industria automotriz de las terminales imperialistas. Esa política lleva a la destrucción del ferrocarril. Y Frondizi intentó instrumentarla a través del llamado Plan Larkin. El Plan Larkin era, por su apellido, era el nombre de un general norteamericano que era representante de la General Motors. O sea que tenía un interés de hacer competitiva la industria automotriz con el ferrocarril. Eso, desde el punto de vista de la ingeniería y de la economía del transporte, es un soberano disparate. Pero a nosotros no nos debe llamar la atención que los disparates sean los que rigen la Argentina. Yo siempre digo que el presidente Macri es un adicto lector, él lee las obras completas del Gráfico, y con eso sé. Yo creía que leía el Tony. Bueno, las obras del Tony. Bueno, y el Plan Larkin planteó en 60 algo que años después iba a consumar el gran riojano Carlos Saúl Menem. Él preveía en su programa de ajuste levantar 70.000 kilómetros de servicios ferroviarios. Y Menem levantó 32.000 kilómetros. Pensaba despedir miles de trabajadores ferroviarios y el Menem mismo despidió 90.000. Además del saqueo, porque fueron saqueados todos los depósitos de ferrocarril
que fueron abandonados, se robaron Todo. millones y millones y millones de dólares en durmientes, Durmientes, rieles, motores, vagones, locomotoras, que fueron a parar el pañol a de chatarras. herramientas. Fueron a parar, fueron cargadas como chatarra, vendidas como chatarra por los ladrones que saquearon. Muchos de esos ladrones vinculados a la política, Claro, por supuesto. que fueron intendentes, gobernadores, que permitieron ese saqueo y destrucción del patrimonio que era del pueblo argentino. Es del Eso pueblo argentino. no era de Eso una es lo que- empresa, eso- era patrimonio del pueblo argentino. Y se robaron millones y millones y millones de dólares de todos esos depósitos que quedaron destruidos hasta sus cimientos, porque hasta las chapas de los galpones La fueron chapa robadas. galvanizada. Yo eso lo acabo de ver porque estuve el domingo a la mañana, antes de viajar de vuelta a la capital, me estuvieron mostrando los talleres de Junín, talleres muy importantes que ocupan 4 manzanas en el centro de Junín. Junín hay que tener en cuenta que es una ciudad importante, Sí, 100.000 era habitantes, un centro de reparación de reparación enorme. y de fabricación. Y eso da cosa, como dicen los muchachos, ver las chapas galvanizadas, los vagones destruidos, algunas locomotoras. Bueno, eso ocurrió en todo el país, en Pérez, como se llama, en Tafí Viejo, en Tucumán, y además se destruyó también la industria ferroviaria, porque la industria ferroviaria argentina producía vagones, producía motores, buggies, que son esos elementos de 4 llantas de acero, y todo lo que necesita el ferrocarril. Cuando yo trabajaba en la industria, en la Secretaría de Comercio, por razones ordenadas por la superioridad, tuve que visitar el laboratorio de ensayo de materiales de Ferrocarriles Argentinos, que estaba ahí en lo que es ahora Puerto Madero, y allí hablando con los ingenieros, los contadores, estos me dijeron que el ferrocarril compraba 100.000 artículos por año, desde una gorra hasta llantas de acero, pasando por vagones, etcétera, etcétera. Y todo eso lo sometía a ensayos para probar la bondad del material en caso de que fueran contratados la puesta en servicio de esos elementos. O sea, cuando nosotros vemos que lo que ha quedado de la red ferroviaria funciona a 10 por hora, a 10 kilómetros por hora, es porque los tenedores, por ejemplo Techín, no tienen la menor idea de lo que es un servicio ferroviario, ni tienen la menor idea de cómo se repone el material consumido. Se fabricaba rieles para la reposición del ferrocarril, eso lo hacía Somisa. La fábrica que estaba en Somisa, de rieles, cuando fue privatizada, la desmantelaron y se la vendieron a una empresa brasileña que se la llevó entera y comenzó a producir rieles en el Brasil. Con tecnología argentina. Exactamente. Un verdadero disparate. Todo esto es un disparate. La historia de la Argentina de estos últimos 30 y pico de años es un disparate que tendría que ser juzgada, tendría que ser... No. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. En el caso de que haya yo no soy tan pesimista como vos. Yo creo que va a haber un proceso de renacimiento de la República y va a haber una revolución nacional. En esa situación, todos los responsables, empezando por Carlos Saúl Menem, tienen que deponer ante una justicia revolucionaria. ¿Por qué? Porque acá se firman los decretos del Poder Ejecutivo y nadie se hace responsable. Hay premios, pero no hay castigos. Entonces, ¿qué pasa? Con el inventario en mano, vamos a decir, bueno, ¿qué hiciste vos? Vos fuiste director, vos fuiste subsecretario, vos fuiste ministro. ¿Qué es lo que firmaste? ¿Qué es lo que quedó de lo que estaba a tu cargo que te dio el Estado para cuidarlo? No para destruirlo ni venderlo. Entonces, esta me parece que es una cuestión primordial
en este sentido para ver lo que hay que hacer en cuanto al juzgamiento de los responsables civiles, militares, ejecutivos, ¿cómo es que se llama? Abogados, economistas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay muchas responsabilidades. Muchísimas, sobre Claro. todo también, y la responsabilidad es tan grande de la clase política, porque la clase política ha permitido todo esto, el Congreso de la Nación ha permitido todo esto, han incumplido con sus deberes como funcionarios, han dejado hacer, no han respetado el principio republicano de independencia de poderes. El poder legislativo hoy se ha transformado en un simple observador de la realidad y ha dejado de ser un actor de la realidad. Tiene que ser un actor de la realidad. Yo diría que es un brazo articulado del Poder Ejecutivo. Exactamente. Lo mismo que la justicia. Lo mismo que el Poder Judicial. El Poder Judicial es una vergüenza en la Argentina que no haya tomado cartas en el asunto, en todo esto que estamos hablando, porque han dejado saquear la nación. Y los jueces pueden actuar de oficio. Los jueces no tienen por qué esperar que haya una denuncia, no tienen por qué esperar que nadie impulse Pueden actuar nada. de oficio. Un juez puede actuar de oficio y no lo han hecho. Han sido corresponsables en todo esto. La responsabilidad por eso es muy grande en todo lo que ha sucedido, en este saqueo que han hecho de la República Argentina. Ahora, cabría pensar en una patria liberada, ¿qué es lo que habría que hacer con el ferrocarril? También eso es importante, para que no se crea que nosotros somos simples propagandistas de diatribas y de descalificaciones y no tenemos un programa. Tenemos un programa. En primer término, vamos a poner como ejemplo, después vemos lo que tenemos que hacer, lo que hacen los países imperialistas. En los países imperialistas, el ferrocarril hoy, 2019, es un fabuloso instrumento de desarrollo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el transporte de cargas a granel y en contenedor moviliza el 80%, digamos, del comercio interno de los Estados Unidos. Tiene una empresa estatal, porque todos los ferrocarriles del mundo son estatales. Son estatales. Sí. Estamos hablando del reino del liberalismo, una empresa muy importante que se llama Amtrak. En Japón, hoy pusieron en servicio un ferrocarril bala que va a funcionar a 400 kilómetros por hora. Pero lo mismo tiene Francia, Alemania. Y con respecto a las descalificaciones del uso del gasto público, yo me acuerdo bien en las épocas del gobierno militar, cuando pasaban una publicidad bastante perversa, que uno se sentaba en una silla y se rompían. ¿Ven? Decía el publicista, si ustedes se sientan en una silla importada, esto no ocurre. Con toda la porquería importada que... Claro, pero con toda la mala fe. ¿no? Con toda la mala fe. Bueno, el tema es este. Acá hay muchos responsables, empezando por Martínez de Hoz, Videla, que con sus bayonetas lo sostenía, Bernardo, ¿cómo se llama? Neustadt, Marianito Grondona, todos ellos que destilaban. Pero ellos, una de las cosas que señalaban, Martínez de Hoz lo dijo varias veces, que el ferrocarril le hacía perder al Estado Nacional $1 millón por día. En una mentira decorativamente presentada, presentaban como déficit del ferrocarril lo que es el gasto de mantenimiento, yo diría la inversión en mantenimiento, porque el camión, para poner un ejemplo, rompe el pavimento, pero no repara la destrucción. El camión, lo mismo que el transporte de pasajeros, gasta combustibles de hidrocarburos, pero no paga el verdadero precio porque eso está subsidiado. En cambio, el ferrocarril reponía los rieles
destruidos o gastados y los cambiaba. Digamos, reparaba y mejoraba los vagones y además se hacía cargo de todas estas cosas que no la descargaba a la sociedad. O sea, el gasto Exactamente, sí, muchas de las justificaciones para destruir el ferrocarril también vinieron de parte de lo que fue la mala administración de los ferrocarriles. Puesta por los ¿no? administradores Claro, privatistas del Estado. Exactamente. Se decía que un uniforme costaba 20 veces lo que debía costar, pero eso es la administración, eso no tiene nada que ver con el ferrocarril. No. La mala administración no se le puede achacar al ferrocarril. Sin embargo, se le achacó y se usó para desmantelar los ferrocarriles. Y además, yo quisiera agregar esto. El plan Larkin, antecedente del plan Menem, tuvo la respuesta de la clase trabajadora en una impresionante huelga que duró 42 días en 1961 e hizo quebrar el plan Larkin. Muchos años después, la resistencia de la clase obrera no pudo frenar la avanzada privatista. ¿Por qué? Por la complicidad, en primer término, del partido injusticialista. Porque no es que Menem actuó por cuenta propia. No. Menem representaba y representa al pejotismo. Claro. Y la complicidad de muchos dirigentes sindicales que fueron coimeados, aceitados. Los legisladores, porque se repartió una danza de millones entre los legisladores que levantaban la mano y aprobaban, porque el que inauguró los pagos de sobornos en la Cámara de Diputados fue la privatización, con Dromi y Carlos Menem, estos dos sinvergüenzas que se apropiaron de la maquinaria electoral del peronismo y empezaron a hacer el pejotismo, que es el peronismo sin Perón. El gran sueño que tuvieron los militares del 55 lo realizó Carlos Menem con Dromi y toda la banda, con los Kirchner, porque Cristina Kirchner era fue miembro informante de la privatización de ferrocarriles y de la privatización de YPF, que nadie dice... el miembro informante del Ejecutivo fue el actual vocero de Cristina, en la privatización de YPF, Néstor, no me acuerdo cuánto. Este sistema... que supuso, como vos bien señalaste al comienzo, la destrucción, el remate a precio vil de los elementos ingenieriles y que son de patrimonio del pueblo argentino, porque acá todavía no ha testificado ante un tribunal ni Menem, ni los diputados, ni los senadores, ni nadie. Pero eso vamos a tener que tomar en el momento que la Revolución Nacional alce cabeza. Vamos a tener que tener en cuenta los antecedentes. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Ante esa descalificación que hacía Martínez de Oz, que el ferrocarril le costaba al Estado Nacional una pérdida de $1 millón por día. Para aquella época, de la década del 60 y el 70, todavía no estaba reunificada la República Federal de Alemania. Pero la República Federal de Alemania gastaba $13 millones por día porque entendía que el servicio ferroviario era un servicio muy importante que generaba externalidades, lo que nosotros llamamos los economistas, que son economías que permiten el uso no del tenedor, sino de otros, porque que llegue un ferrocarril bien, que las cargas sean transportadas en condiciones óptimas y que los viajeros vayan en ferrocarriles dignos, con baños bien instalados, limpios, y que puedan acercarse a todos los lugares del país. Nosotros, en la Argentina, tenemos una superficie aproximada, continental me refiero, ¿no?, de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Si a los cuales se le suman
otros 800.000 kilómetros cuadrados de las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el sector antártico que demanda la República Argentina, tenemos otros 800.000, o sea, 3.600.000. Somos la octava superficie del mundo. Tenemos todos los climas, tenemos todos los recursos para alimentar, vestir y dar empleo a 500 millones de seres humanos. Todos los minerales. Todos los minerales, por eso te digo, todos los recursos naturales. Minería, hidrocarburos, la pesca, etc. Entonces, la Argentina es uno de los países más ricos del mundo. Por eso lo empobrecen. Pero eso no lo dicen, porque Carlos Menem, lo mismo que Cristina, lo mismo que De la Rúa, nadie se hace cargo. No. Yo, de todas maneras, creo que la Argentina es un novel país porque tiene solo 200 años de historia como nación independiente, y 200 años de la historia de un país es nada. Somos, comparándolo con un ser humano, con la vida de un ser humano, somos un bebé como nación. Y está todo por hacer en la Argentina. Sí, soy optimista en el tiempo. En el tiempo creo que la Argentina debe de armar una nueva estructura partidaria, tiene que armar una estructura política partidaria, defensora de todo esto, más allá de izquierdas y de derechas y de todos estos motes que se le ponen a la política que no significan absolutamente nada. Son solo reflejos del sistema político británico, entre derecha e izquierda. De la colonia británica. De la colonia británica. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo recuerdo haber leído algún libro que escribió un amigo mío sobre el último Inca, ¿no? Juan Bautista, Tupac Amaru, que murió y está enterrado aquí en Buenos Aires. Descuartizado. No, Juan Bautista, el hermano. El hermano murió acá en Buenos Aires, lo hizo regresar San Martín, porque estaba prisionero en España, y cuando se produjo la invasión francesa, San Martín lo fue a ver a la cárcel de Ceuta, y como había sido invadido España, las autoridades del penal se fueron, lo dejaron abierto, y fue San Martín el que lo puso arriba de un barco y lo mandó a Buenos Aires. San Martín era oficial del ejército real. Lo fue a ver a Juan Bautista Tupac Amaru y lo puso en un barco a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque después nacería lo que fue una organización que muy poco se conoce, que se llamó la Logia del Sol, en la que estaba San Martín y Belgrano, entre otros. Por eso la bandera argentina se le colocó un sol inca, y en las estrofas del himno nacional, las reales, las que ya no cantamos, hay una estrofa que dice: se renuevan del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor al ver renovar de la patria a sus hijos el antiguo esplendor. Porque se refiere a la patria inca. Sí, sí, sí. ¿No? Nosotros somos la patria inca y fuimos parte del imperio inca y somos la patria inca. Por eso creo que en el tiempo 200 años de historia es nada, y alguna vez tendremos que revivir esto, tenemos que repensar la Argentina y reconstruirla, porque aquello que Perón le dio a la República Argentina entre 1946 y 1955 fue destrozado sistemáticamente, desde la Revolución Libertadora hasta el día de hoy, y hay que devolverle al pueblo argentino el orgullo y pertenencia que le supo dar el peronismo entre aquellos años, donde el hombre argentino era artífice de su destino, y estaba completamente seguro hacia dónde marchaba y quiénes éramos. Por eso en aquellos años el pueblo argentino estaba alegre, porque sabía qué era y hacia dónde iba y qué quería. Esa oligarquía que comenzó a tramar Rivadavia y que se acentuó con los distintos gobiernos de 1852 hasta 1946,
43, es la que sigue peleando hoy por volvernos a ser una colonia. Es la que siempre intenta agarrarnos de los pelos y meternos debajo del nivel del agua de la colonia, ¿no? Que no es la colonia inglesa, No precisamente. no precisamente, a pesar de que sean los intereses ingleses una gran parte de todo esto. Yo quería señalar algunos aspectos de lo que tendríamos que hacer con ese poderoso instrumento que es el ferrocarril. Yo decía que los países imperialistas transportan sus cargas y sus pasajeros por medio del ferrocarril, y para ello han tenido que construir obras de arte, me refiero a puentes, a túneles, para atravesar ríos caudalosos, que son obras de gran magnitud y de alto costo. Francia está conectada con Gran Bretaña por un canal por debajo del Canal de la Mancha. Sí. Es decir, tenemos que tener una idea de lo que significa desde el punto de vista del ingenio humano, además del costo, lo que significa eso. La Argentina no tiene esos problemas, porque desde Tierra del Fuego hasta la ciudad de Tucumán es una gran planicie con una suave pendiente hacia el océano Atlántico, y por lo tanto el costo de las obras civiles para el tendido de las vías férreas y la construcción de las estaciones es muy barato. O sea, no hay excusas como para no poder hacerlo. Lo mismo el uso de los medios fluviales que vos mencionaste al pasar. Yo estuve en un congreso en el año 2016 de Ingeniería Ferroviaria en la ciudad de Córdoba, y recuerdo un proyecto que creo que lo incluí en un documento de un grupo de ingenieros cordobeses muy bueno, que es hacer traer los granos, estoy hablando de soja, maíz, trigo, etcétera, etcétera, desde el noreste de la provincia de Buenos Aires, por canales hasta el litoral marítimo de la provincia de Buenos Aires. Eso, el costo es cero. Y el transporte es de miles de toneladas. O sea, digo, para ver proyectos muy ingeniosos que se pueden hacer con muy poco. Incluso sirven como aliviadores de las inundaciones. Aliviadores de las inundaciones. Hay otras obras. El viejo proyecto Bermejo. Que bueno, yo justamente incluí por Belgrano. La rectificación del río Bermejo y el proyecto de Paraná Medio hidroeléctrico. Y esos dos proyectos, sobre todo el de Paraná Medio, permitirían varios logros. El primero, el fin de las inundaciones del litoral argentino, que tanto sufre. Ahora casualmente hay una gran inundación en el Chaco. El Chaco, que viene de Brasil. Porque Yacyretá es un proyecto complementario de Paraná Medio. Eso terminaría con todas las inundaciones. Entonces los ciudadanos de Santa Fe, que fueron tan duramente castigados en la época que estaba de gobernador el automovilista como es Reutemann, desaparecerían para siempre. Se ganarían miles de hectáreas para cultivo, para la actividad agroganadera. Se permitiría navegar desde el Río de la Plata hasta Asunción, en dos canales, uno de ida y otro de vuelta, hasta 20.000 toneladas de calado. O sea, para tomar un ejemplo, en el caso del río Bermejo, la rectificación, río Bermejo es un río que nace al sur de nuestra hermana República de Bolivia y que tiene un caudal fluctuante porque no hay las suficientes obras en el régimen de lluvia, etcétera, etcétera. Y también en ambos casos, que cuando llueve mucho en Bolivia se desborda y hace un desastre en el norte argentino. Todo eso, hay proyectos, no es que... tan viejo como el de Belgrano. Claro, en ese documento que tal vez vos hayas llegado, yo hago menciones, ya está todo pensado. En el caso de
Paraná Medio es un proyecto de origen soviético que lo transmitieron los rusos a Alfonsín en pago del déficit comercial que tenía la República Argentina con la Unión Soviética. No era solo la represa, un ferrocarril que uniera Mercedes con Rosario, es decir, una serie de proyectos muy importantes que no le iban a costar mucho a la Argentina. Tampoco se hizo. ¿Por qué? Pero es interesante saber por qué. Por la presión de la embajada norteamericana. Claro. Bueno, siempre han cedido. Raúl Alfonsín también es uno de los grandes sinvergüenzas, porque cuando su ministro de Economía, que era Bernardo Grispun, quiso investigar la deuda externa argentina, lo echaron. Vergonzosamente. Y lo echó porque se dieron a las presiones de los Fondo Monetario extranjero y del Fondo Monetario Internacional, exactamente. Entonces, la Argentina debe en algún momento independizarse, todo eso, pero para hacer eso hay que tener, voy a decir una barbaridad, pero espero me disculpen los que me están escuchando, hay que tener los testículos grandes como un rancho para poder hacer eso y plantarse ante los intereses. Hay que reconstruir el Estado-Nación. Exactamente, hay que reconstruir el Estado-Nación, recuperar la decisión económica y la decisión política. Exacto. Si vos me permitís, a grandes rasgos, ¿qué es lo que haríamos con el ferrocarril? Porque eso sería también muy importante. Nosotros tendríamos que tener una traza de 100.000 kilómetros de largo, que vaya de norte a sur y nos vincule con nuestra hermana República de Bolivia y las repúblicas hermanas del Pacífico, y que una desde La Quiaca hasta Río Gallegos, en el sentido norte-sur, y de este a oeste para vincular el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Esto terminaría con la insularidad de las provincias, terminaría en el caso de las industrias que sería algo extraordinario, porque con esas dos trazas de ferrocarril, todas las provincias, absolutamente todas, tendrían un acceso barato a colocar sus mercaderías en los puntos donde pueden ser comercializadas. Y eso abarataría enormemente los costos que tienen esas provincias hoy, que muchas veces la producción les es inviable mandarla a los mercados hoy. Claro, porque los productos, las mercancías, solo toman valor cuando se le agrega el costo del flete. Si no, no se pueden comprar. Pero además permitiría integrar la Patagonia a través de un ferrocarril transpatagónico, que sería una de las decisiones políticas que tomaríamos los argentinos y que le diría a los ingleses: se acabó el coloniaje en las Malvinas, porque sin ocupar territorialmente el subcontinente patagónico, los ingleses dicen, y a los argentinos no les interesa la Patagonia. Es un poco eso, el desarrollo de tantas estancias de capital extranjero tiene que ver con la ausencia de los argentinos en este tipo de cosas. Además de eso, el desarrollo en el caso de las provincias pobres, que no son pobres sino empobrecidas, el noroeste argentino, qué sé yo, de Catamarca, La Rioja, Jujuy, la explotación en el lugar de una metalurgia que transforme los minerales que están en el subsuelo, haría que las provincias, en vez de expulsar habitantes, retendría habitantes. Y eso permitiría el desarrollo de industrias. Sí, incluso recibir migración. Claro, la migración interna hacia esas provincias. Pero además los gobiernos provinciales La prueba está de lo que estamos diciendo. Está cuando se establecieron algunas industrias en Tierra del Fuego, hubo que multiplicar los esfuerzos por hacer viviendas porque la gente que iba no tenía dónde vivir. Toda la infraestructura. Claro, tuvieron que ampliar enormemente la infraestructura
Y esto que estás diciendo vos, haría lo propio con las provincias del sur nuestra que están prácticamente despobladas. Además, las provincias tendrían recursos fiscales genuinos y no depender de la limosna de la administración nacional. La administración Otra cosa central. que habría que cambiar es el sistema de recaudación impositiva. Claro, el sistema de recursos de coparticipación federal. En fin, el tema del ferrocarril, por supuesto, tiene otros aspectos políticos, lo mismo que las empresas del Estado que sean recuperadas, y es su administración. Las características del uso de los partidos políticos como botín de asalto de las empresas del Estado para luego ser vendidas y rematadas, nos hace pensar que la mejor administración es aquella en la cual los propios productores, los ingenieros, los técnicos, los científicos, los trabajadores manuales, etcétera, administren eso. ¿Quiénes son mejor que ellos para administrar las empresas del Estado en consonancia con una planificación central que permita terminar con el unitarismo fiscal al que estamos sometidos? Sí, hay que poner la inteligencia a trabajar y dejar de nombrar políticamente a los administradores, porque vemos que tenemos ingenieros agropecuarios manejando economía, tenemos médicos manejando la seguridad del Estado. Entonces, está todo subvertido. Todo subvertido. No hay que poner la gente capacitada para ejercer los cargos, porque yo me pregunto, ¿qué capacidad tiene hoy nuestro ministro de Defensa para ejercer el Ministerio de Defensa? ¿Qué capacidad tiene hoy el secretario de Inteligencia de Estado? Ninguna, para ejercer el cargo de secretario de Inteligencia de Estado. O la ministra de Seguridad. ¿Qué capacidad tiene la piba para manejar la seguridad de la nación? Absolutamente ninguna. Entonces, se rodean de asesores, tienen 40, 50 asesores. Hoy hay diputados y senadores que tienen entre 40 y 60 asesores. ¿Para qué quiere un senador que tenga 40, 50 asesores? Debo mandar al Senado de la Nación, yo provincia, debo mandar al Senado de la Nación un tipo competente que esté imbuido de todo lo que necesita la provincia. Al respecto de lo que vos decís, yo tengo un amigo que ahora está en una situación complicada. Él es economista y especialista en economía fiscal, y él me decía hace unos años, mira Leo, vos no sabés lo que es la ignorancia supina de los diputados y de los senadores, de las provincias a las cuales representan. Pero sí, yo he tenido el honor de haber sido asesor de un diputado del PJ de Santa Fe, un gran tipo que desgraciadamente perdí el contacto con él. Y me decía un día hablando, me decía, Juan Carlos, me decía, pues hay diputados que no saben hacer la voz con un vaso, no saben de lo que están hablando. Se plantea un tema y se miran, no opinan, no abran la boca, porque no saben. Me dice, y hay uno diciendo un disparate. Y tampoco se asesoran, porque supongamos... Tampoco, porque los asesores que nombran son punteros, no saben hacer la voz con un vaso y son asesores de la Cámara de Diputados del Senado de la Nación porque son los que le llevan voto a ese senador, a ese diputado. Un disparate. Este diputado, Enrique Vallejos, del PJ de Santa Fe, se hizo cargo del lugar que dejó el famoso Buscapié Cardoso. Ahí fue cuando me llevó de asesor. Y se sentó un día y me dijo, vení, dame una mano, por favor. Sentate acá al lado mío, que ahora van a venir los asesores de Cardoso. Entonces venían y le decía, usted es asesor, sí, ¿me permite la credencial? Sí, le agarraba la credencial y tenía una tijera en la mano escondida debajo del escrito y cortaba la credencial por la mitad. Y los tipos se sorprenden y dicen, bueno, ha dejado de serlo. Más de uno se iba puteándolo, gritando a los gritos. Me dice, pero ¿para qué quiero estos tipos como asesores si no saben hacer la voz con un vaso? Todos estos tipos son inútiles, que cobran plata del Estado Nacional. A partir de ese momento pasó a ser un ídolo para mí el diputado, porque yo no lo conocía, me conoció a mí a través de un amigo
que fue que me pidió que por favor que trabajase para él. Y un tipo que me daba un montón de laburo a mí para hacer, y yo tenía que hacerlo, laburo de investigación, como mi trabajo era, soy periodista, me daba para hacer investigación sobre determinados temas. Un tipo que trabajó muchísimo en la Cámara de Diputados, un excelente diputado de la Nación, pero comenzó por esto, por eliminar todos los que tenía el Buscapié Cardoso, que eran una manga de inútiles. Dice, ¿cómo voy a tener este tipo como asesor? Pero prendido de la teta del presupuesto público. Exacto, exactamente. Entonces, tenemos un Estado que es ineficiente porque no puede funcionar nunca así. Lo mismo pasa en los ministerios, lo mismo pasa en las secretarías, todo es pago político y nadie se toma la función en serio. Ni los senadores, ni los diputados, ni los ministros, ni los secretarios. Pero no los empleados públicos. Yo he sido empleado público casi 30 años. Pero es que tienen que ser los empleados públicos de carrera, los que asesoren al ministro, los que asesoren al secretario. Y al respecto de eso, yo quería comentar lo siguiente. Todos los planes de ajuste que vienen del 76, no que empezaron ahora, están diseñados por la usura imperialista, por el Fondo Monetario, por los usureros de Wall Street, de Londres, de Tel Aviv, etc. El tema que hay acá es esto me hace acordar, yo escribí un artículo hace unos años contra Luis Alberto Romero, que es un historiador, un cipayo, hijo de José Luis Romero. Y el título que le puse es Luis Alberto Romero, un gungadín argentino. Un gungadín argentino, refiriéndose al indio que era un cipayo, pobre, y que es fruto de un colonialista inglés, que era Rudyard Kipling, que hizo el poema Gungadín. Sí. Y esto me hacía acordar también las películas norteamericanas de la década del 30 y comienzo del 40, con Ruge Tantor, con Tarzán y qué sé yo, donde los africanos le decían a los colonialistas ingleses, Guana. Sí, guana. Bueno, los políticos argentinos son ciguana. Son ciguana, con la diferencia que los negritos aquellos estaban sometidos, digamos, por la vía de la imposición de la violencia. Y estos se someten por la razón. Exacto. Se someten por la razón. Yo me causa mucha gracia cada vez que hay una elección, y lo vamos a ver ahora dentro de poco, ¿no? Cómo empiezan a desfilar por algunas instituciones internacionales, como la American Society, empiezan a desfilar, a rendir examen, a ver si pueden ser aprobados o no. Hicieron bien los deberes. Si hicieron bien los deberes, si son aceptables, a desfilar por el CARI, otro instituto perverso de la Argentina. La gente no sabe que no se aprueba ningún pliego de ningún embajador de la Argentina si no es aprobado primero por el CARI, claro. Que es dependiente del Consejo de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos, claro. No de la Argentina. Es una filial del Consejo de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos. Cuya presidenta se llama Susan Segal, que es amiga de Cristina, pero también es amiga de Macri, Son amigos de todos. Claro, porque son amigos de todos. Ellos están al servicio de una política que es la política del imperio. Aquí es Rodríguez Yavarini, el presidente del CARI, ante quien desfila también, entre otros, el señor Labaña, claro. Que es miembro del CARI, miembro pleno del CARI. Entonces, cuando hablamos de soluciones a los problemas argentinos, no podemos hablar de este tipo de gente. No, las soluciones argentinas las debemos dar los argentinos y no los sirvientes de la usura internacional. Eso en primer término. En segundo término, si la Argentina no repudia su deuda pública, que es ilegítima y fraudulenta... Vos fijate que en la presentación del libro de Cristina Kirchner, cuando habló ante el acto ese que armaron, que fue un acto de lanzamiento de campaña, otra cosa no fue, lo ponderó al presidente norteamericano,
porque está preparando su aterrizaje. Todos estos personajes rinden pleitesía a los intereses externos de la Argentina. Yo decía que esta izquierdista es una partidaria del imperialismo norteamericano por ese elogio al señor Trump, que dicho sea de paso, está haciendo agua por todos lados. Entonces ni siquiera tienen la inteligencia de despegarse de alguien que está en crisis. Bueno, lo hizo nuestro presidente antes de las elecciones con Trump, ¿no? Claro. Que apoyó a Hillary Clinton. Claro, bueno, siempre con una visión siempre con una visión miope. Claro, bueno, el tema que hay acá es este. Acá hay una crisis, en mi humilde opinión, de conducción, que tiene que ver con la muerte del general Perón el 1 de julio del 74. Es decir, se perdió una conducción, a mi juicio burguesa, si se quiere, del Frente Nacional, del Frente Único Antiimperialista, y por ello ese frente tiene acéfala la dirección. El tema es que hay que reconquistar esa dirección. Hay muchos que creen ingenuamente que eso tiene que ir a la conducción del pejotismo. No, bueno, yo digo lo que dicen. El pejotismo es un instrumento de dominación. Claro, pero yo voy a hacer mención. Perón nunca creó un partido político. No y el PJ lo crea porque él gana la última elección antes del 55 con el Partido Peronista. Sí, señor. Que había dos ramas, estaba el Partido Peronista masculino y el Partido Peronista femenino, que tenía autoridades distintas. El PJ lo crea porque en el año 73 no se podía nombrar el nombre de Perón, estaba prohibido por decreto. Artículo el de la ley 4161. Exactamente, entonces Perón crea el PJ porque nunca Perón le dio importancia a los partidos políticos, porque los partidos políticos es una herramienta electoral y punto. La democracia, como Perón creía, no tiene nada que ver con el funcionamiento de los partidos políticos. El partido político es un instrumento electoral y punto, y se acabó, terminó la elección y se acabó el partido. Lo que debe gobernar son las ideas, son los principios, son los valores que uno intenta difundir e intenta aplicar. Y así que el PJ no tiene ningún valor, nada. Hay gente que se anda peleando, agarrando de los pelos por ver si jurídicamente las autoridades son legales e ilegales. Son todos ilegales, porque la última interna fue la interna Menem Cafiero. Todas las autoridades, aún las que hoy figuran como autoridad del PJ, fueron autoelegidas. No tiene ningún sentido pivotear sobre el PJ, porque el PJ es una herramienta muerta. Pero, si me permitís, utilizada para desplazar a los verdaderos peronistas y llevar una conducción que ganada por el setentismo, que no es peronista, es gorila. Entonces, si tenemos un Gioja hoy, ¿no?, que se presenta como presidente del Partido Justicia. El Gioja le entregó a la Barrigol en su provincia, es socio de la Barrigol, envenenaron la provincia de San Juan con cianuro, los ríos con cianuro, un gran sinvergüenza, que lo hizo con la anuencia de los Kirchner, porque los Kirchner también estuvieron complotados en este arreglo con la Barrigol, que nadie sabe cuánto oro se llevaron de la Argentina, porque nadie controla nada, nadie sabe nada, rinden lo que se le da la gana. Y este tipo puede decir que es presidente de un partido justicialista, además, un mentiroso, un sinvergüenza. Además, cabría recordar, si vamos a hacer el justiprecio de todo esto, que en el 76, en condiciones mucho más dramáticas que en el 55, ni el PJ ni la CGT llamaron a la resistencia armada contra el golpe liberal. Cosa que nadie se acuerda. Este hecho demostrativo lo hizo el secretario general de la CGT, Casildo Herreras, que se fue de viaje con una querida que tenía y se quedó en Montevideo. No, se quedó en Montevideo con una frase que pasará a la historia de "yo me borré". Yo me borré. Y todos se borraron. No voy a hacer el plato de la boda, yo me borré.
Claro. Y se borraron todos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que han hecho desde el 83 hasta la fecha es llevar adelante el programa de la contrarrevolución del 55 y el 76. Y además, y esto no solo por el PJ, sino todos los partidos políticos, los radicales, los comunistas, esto, aquello, la ultraizquierda, que esta democracia colonial es hija de una derrota argentina, que es la caída de Puerto Argentino el 14 de junio del 82. Sí, señor. Y acá lo que hay que levantar es el triunfo argentino de la recuperación de Malvinas que hicieron nuestras Fuerzas Armadas el 2 de abril de 1982. Así es. Bueno, con esta frase tuya nos despedimos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes que me han invitado. Y lamento que no haya podido. Esperemos que el amigo pueda venir. Cuando pueda venir, este micrófono está para escucharlo. Bien. Para que nuestra gente pueda escucharlo. Ha sido todo por hoy y nos vemos el martes, si Dios quiere y solo si Dios quiere, acá, en Radio Antares. Adiós. ¿Qué le pareció? Fue Que no te la cuenten más. Un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista. Por el periodista Juan Carlos González Costa. Días martes de 16 a 17. Por Antares, la emisora de la familia.